Hola, soy Natalia Marín, soy tutora de CTO y os voy a presentar ahora el vídeo sobre cómo debéis estudiar la asignatura de infecciosas. Infecciosas es una asignatura de las más importantes de cara al examen. Suelen preguntar unas 20 preguntas y es una asignatura con muchísimos temas distintos que tocan un poco de cada especialidad, pero que a la vez son cosas muy concretas, por lo que puede resultar muy complicada a la hora de estudiar. Tienes que darte cuenta de que la gran ventaja de infecciosas es que es una asignatura que, a diferencia de las otras asignaturas médicas, que también son muy preguntadas, como pueden ser cardio o digestivo, tiene muchos temas, pero muy cortos e independientes uno del otro. Es decir, que puedes organizar tu estudio de una manera dinámica y, por lo tanto, menos aburrida que al estudiarte, por ejemplo, el tema de estómago en digestivo. Puedes estudiar un tema y saltar al tema siguiente sin ninguna complicación. Y siempre debes tener en mente que no debes agobiarte con las muchísimas infecciones que existen, a las que hay alguna mención en el manual, pero que sin embargo nunca han sido preguntadas en el examen hasta ahora. Podemos organizar la asignatura en 4 grandes bloques a la hora de empezar a estudiarla. El primer bloque sería empezar el estudio con una buena base sobre antibióticos. Esto es lo primero que debes conseguir antes de meterte a estudiar cada tema en profundidad. Esto no significa que seas la persona que más sabe sobre antibióticos del mundo, ni que te sepas que existe un porcentaje enano de no sé cuál bicho resistente a no sé qué antibiótico. Nos referimos a una buena base, unos conocimientos sencillos pero sólidos sobre antibióticos, esto es, grupos fundamentales y principal cobertura de cada uno de ellos. Esto es muy importante, ya que te permite hacer dos cosas. La primera es contestar preguntas de forma directa en el examen, que han sido preguntadas una y otra vez, reiteradamente. Y la otra es que te enseña a razonar los tratamientos de cada infección, sin necesidad de aprenderte cada tratamiento de memoria. Eso sería una cosa muy difícil y por ello muy poco rentable. Pero también te digo una cosa, aunque al principio te cueste mucho ubicar cada antibiótico en su lugar y te parezca infernal aprenderte cada tratamiento, no te desesperes con ello y sigue adelante, porque verás que con el tiempo y de oírlos una y otra vez, las cosas más importantes y que debes saber las acabarás aprendiendo casi solas. El segundo bloque sería el bloque de temas más preguntados. Hay una serie de temas que se preguntan siempre en el examen y de los que desafortunadamente no podemos hacer mucha recomendación sobre lo que debes estudiarte y no estudiarte, porque puede caer casi cualquier cosa sobre ellos. Conclusión, tienes que sabértelo todo sobre estos temas. Afortunadamente no son temas muy complicados a la hora de entender, como puede ser por ejemplo un tema difícil de cardio. Y sí podemos dar algún consejo sobre cómo se deben abordar estos temas para que resulten más sencillos. El tercer bloque serían temas de importancia creciente en el MIR. Estos son temas con los que debes andarte con mucho cuidado, porque a pesar de no tener muchas preguntas en los últimos 10 años, se está observando un gran número de preguntas en las últimas convocatorias. Y el cuarto bloque sería el resto de temas infecciosas. Son temas fáciles de estudiar, pese a la gran diversidad que suponen, ya que siempre suelen preguntarlos de la misma manera en el examen. Una vez dichos los 4 bloques importantes de esta asignatura, voy a ir explicándoos uno por uno para ver cómo tenéis que estudiarlos. El primer bloque hemos dicho que eran antibióticos. Una vez que lo hayas ojeado y ordenado de una manera general pero sólida, estás listo para empezar a estudiar la asignatura con los desgloses y el manual. El segundo bloque hemos dicho que eran los temas más preguntados. Dentro de estos temas más preguntados, el primer tema que se suele estudiar es el VIH, ya que es, sin ninguna duda, el tema más importante de toda la asignatura de infecciosas. Suelen caer unas 4 preguntas de media solamente por año de este tema, es decir, cae el mismo número de preguntas sobre el VIH que de toda la asignatura de oftalmología, por ejemplo. Todo sobre este tema es importante, debes sabértelo al dedillo, desde el número de CD4 con los que aparece cada infección oportunista hasta las proteínas de la estructura del virus, pasando por los mecanismos de transmisión, las células dianas, los receptores, el screening y el diagnóstico, las categorías de las infecciones oportunistas, la clínica de cada una de ellas y su diagnóstico, el tratamiento de cada infección, el número de CD4 con el que hay que hacer profilaxis y los fármacos que se usan para ello,
el tratamiento del VIH, sus efectos secundarios. Como ves, hay que sabérselo todo, porque como podrás ver con los desgloses, han preguntado hasta los detalles más tontos que se te puedan ocurrir sobre este tema. Si te fijas, muy pocas veces os decimos que os estudiéis un tema tan a fondo, pero cuando se dice es por algo. El apartado de infecciones oportunistas asociadas al VIH es especialmente importante y tienes que aprenderte todo sobre cada bicho, no debes dejarte nada sin mirar. Los siguientes temas más preguntados y que también debes dominar son las neumonías, la tuberculosis, las meningitis y la endocarditis infecciosa. Para estos temas es muy importante que realices los desgloses antes de empezar a estudiar, para ver qué es lo que suelen preguntar sobre ellos y de qué manera lo preguntan. Es muy útil hacer esquemas sobre lo más preguntado, que suele ser el diagnóstico y el algoritmo terapéutico, que quizás es algo más complejo en el tema de las neumonías. Las preguntas de los desgloses del tema de neumonías probablemente te resulten difíciles al hacerlas. Lo primero que debes hacer al abordarlas es saber si te están hablando de una neumonía aspirativa, nosocomial o comunitaria. Si te quedas con la comunitaria, debes saber distinguir entre una neumonía típica o atípica. Esto es algo muy fácil de hacer y que sirve de mucha ayuda para enfocar desde el principio bien la pregunta. Otra cosa que debes hacer es aprender bien los criterios de gravedad y ver si el paciente de la pregunta los cumple o no. Esto va a facilitar saber si requiere ingreso y qué tratamiento debes ofrecerle. Por último, debes saber reconocer bien las palabras clave de los enunciados que te orientan a un determinado agente etiológico. Por supuesto, debes saber qué microorganismos son más frecuentes en cada grupo de edad o según las características de cada paciente y saber qué tratamiento es mejor para cada uno de los casos. La tuberculosis es otro de los temas estrella en infecciosas y del que debes saber todo lo que viene en el manual. Es muy importante el apartado de quimioprofilaxis, que correspondería más a medicina preventiva y que se ha preguntado mucho en el examen. Intenta estudiarlo de una manera sencilla para que no se te olvide a los 2 días. Quizás te sea útil este esquema muy simplificado sobre cuándo hacer quimioprofilaxis ante una posible tuberculosis. La endocarditis infecciosa es un tema muy rentable, ya que es sencillo y con 4 esquemas básicos se pueden acertar casi todas las preguntas. A continuación te voy a decir los esquemas que deberías hacerte para este tema. El primer esquema debe ser sobre la etiología. Cuando la pregunta sea un caso clínico, debes ir a tu esquema y encasillar tu caso clínico en una de las ramas del esquema para saber de qué germen te están hablando. Es muy importante que distingas entre adictos a drogas por vía parenteral y no adictos a drogas por vía parenteral, ya que los gérmenes son completamente diferentes. Debes ojear los criterios de Duke-Durack que han sido recientemente preguntados. Otro esquema que debes hacerte es el esquema terapéutico, fijándote en que siempre se asocian 2 antibióticos. Uno que suele ser un beta-lactámico o la vancomicina y el segundo que suele ser un aminoglicósido por su efecto sinérgico. Otra lista que puedes hacerte es la de indicaciones del tratamiento quirúrgico. El tercer bloque son los temas de importancia creciente. Aquí el tema estrella es parásitos. La verdad es que es un tema bastante duro, son muchos bichos distintos sobre los que nunca has sabido nada, muy extraños en la forma de comportarse, los fármacos que se usan también son difíciles de aprender. Sin embargo, hay que prepararlo bien, ya que están cayendo del orden de 3 preguntas por año de este tema. Es muy difícil estudiárselo todo, por eso hay que ir a lo seguro, hay que aprenderse bien lo más importante y lo que más han preguntado. También tienes que aprenderte lo que ya ha sido preguntado e intentar retener lo máximo posible, pero sin agobios. Lo que más suelen preguntar son protozoos, y dentro de ellos los más importantes son el paludismo y la leishmaniasis. Del resto, céntrate en Giardia y en ameba, e intenta leer con cuidado el resto de parásitos y quedarte con lo más característico de cada uno, pero sin volverse loco. Fíjate en los recuerdos del manual, que son de mucha ayuda, e intenta relacionar palabras clave con cada parásito. Por ejemplo, berros silvestres es fasciola hepática. Síndrome de hiperinfestación tienes que asociarlo a strongyloides. Burkhereria a linfedema genital y Oncocerca volvulus a ceguera de los ríos. El tercer bloque son los temas de importancia creciente. Aquí el tema estrella es parásitos. La verdad es que es un tema bastante duro, son muchos bichos distintos sobre los que nunca has sabido nada, muy extraños en la forma de comportarse,
Los fármacos que se usan también son difíciles de aprender. Sin embargo, hay que prepararlo bien, ya que están cayendo del orden de 3 preguntas por año de este tema. Es muy difícil estudiárselo todo. Por eso hay que ir a lo seguro. Hay que aprenderse bien lo más importante y lo que más han preguntado. También tienes que aprenderte lo que ya ha sido preguntado e intentar retener lo máximo posible, pero sin agobios. Lo que más suelen preguntar son protozoos, y dentro de ellos los más importantes son el paludismo y la leishmaniasis. Del resto, céntrate en Giardia y en ameba, e intenta leer con cuidado el resto de parásitos y quedarte con lo más característico de cada uno, pero sin volverse loco. Fíjate en los recuerdos del manual, que son de mucha ayuda, e intenta relacionar palabras clave con cada parásito. Por ejemplo, berros silvestres es fasciola hepática. Síndrome de hiperinfestación tienes que asociarlo a strongyloides. Burkhereria a linfedema genital y Onchocerca volvulus a ceguera de los ríos.